Bueno, 11:40 minutos en la mañana de Miravoz y ya está aquí de cuerpo presente el profe Andrés Lombardi. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? Bueno. Bien, aquí andamos. Che, traigo una información que hubo elecciones en Viena, se eligió el alcalde y Leo Rodríguez dice que va a respetar y aceptar el resultado de las elecciones. ¿Está confirmado eso? Sí, Bien. tengo confirmadísimo. Está confirmado. Por suerte, una tranquilidad para todos. Sí, eso nos deja mucho más tranquilos entonces. Es responsable. Que bien, Sí. está bien. Muy bien. Bueno, pero usted no viene solo a traer noticias de Viena. No solamente. Nos viene a contar otro hecho de nuestra historia. Así es, aprovechando que por ahí siempre aprovechamos las efemérides y esta vuelta teníamos ahí un vacío que vamos a contar una cosa que siempre tuvimos ganas de charlar. Vamos a hablar un poquito sobre Artigas, su Liga de los Pueblos Libres, el protector de la banda oriental. Porque también es una oportunidad para hablar sobre los dos modelos de país, de los que siempre estamos charlando, al fin y al cabo, desde sus orígenes, ¿no? desde sus inicios. Artigas es una figura muy interesante ya por sí misma, por su propia personalidad, un tipo muy carismático, un combatiente de toda la vida, combatió en las invasiones inglesas, a las órdenes de Liniers. Peleó apenas declarada la Revolución de Mayo, él se subleva en Uruguay y pelea en la Batalla de las Piedras, que es la que permite prácticamente liberar toda la banda oriental, excepto Montevideo, que es una ciudad amurallada y que donde los realistas se atrincheran. Artigas había vivido en el campo, su padre era un terrateniente, había hecho labores de campo. En esto se recuerda mucho a Juan Manuel de Rosas, ¿no? En su cotidianeidad con los trabajadores campesinos. En Uruguay se da la particularidad de que, bueno, estamos hablando de un virreinato del Río de la Plata que tenía muy pocas ciudades, digamos. En la banda oriental había dos, Colonia del Sacramento y Montevideo, el resto era todo campo, una frontera con Brasil al norte, lo que permitía un comercio / contrabando importante de cueros, básicamente de cueros, y un contrabando de cueros y también escapos, esclavos de Brasil que se escapan para el sur, para escapar de la esclavitud, indios, pueblos originarios que les llamamos ahora, ¿no? Avipones, charrúas, hoy diríamos un ambiente multicultural, y cimarrón, salvaje, donde Artigas ahí tiene su gran aprendizaje con las masas populares. Es con ellos con los que se enfrenta a los españoles en la Batalla de las Piedras, que inclusive se menciona en el himno nacional argentino, en la versión extendida. La versión extendida, tal cual. La particularidad, bueno, hablemos de los dos modelos de país más que de una biografía, ¿no? La particularidad de la Revolución de Mayo, cuando la hermana mayor, como se autodenominaba el puerto de Buenos Aires, pretende conducir la revolución, finalmente la conduce, es enviar a cada territorio o cada posterior provincia delegados porteños para gobernar. Artigas tenía una idea absolutamente diferente de lo que debía ser la revolución. Él estaba muy influenciado por las ideas, había tenido acceso a Montesquieu, a los ideales de la Ilustración, digamos, y estaba muy influenciado particularmente por la Revolución Norteamericana. En esta idea de armar un Estado confederal. Él creía que lo más conveniente para la nueva nación era que cada provincia tuviera inclusive su propia constitución, sus propios órganos legislativos, y que estuvieran unidas en una confederación cuya capital él creía tenía que estar sí o sí fuera del puerto de Buenos Aires para evitar el centralismo. Buenos Aires ya iba. Sí, ya iba pérdida. Iba a contramano. Cualquiera diría que iba más adelante de su tiempo,
pero iba a contramano de los poderosos. Bueno, Inglaterra en el siglo XVIII está, y en nuestra historia, está permanentemente influenciando e impregnando todo esto y lógicamente iba a favorecer los intereses de los contrabandistas, de la pandilla del barranco, como le llamó José María Rosa a los comerciantes del puerto de Buenos Aires. En 1813, la asamblea del año 13, cuando se convoca, Artigas envía a sus congresales con instrucciones muy precisas y también muy avanzada. La que más atemorizaba a los porteños era la declaración inmediata de la independencia. Recordemos que el virreinato, las Provincias Unidas recién dentro de 3 años iban a declarar la independencia. Y esto enciende todas las alarmas porque tienen a 2 tipos con ejércitos grandes, uno en la banda oriental y otro en Cuyo, que es el general San Martín, que están presionando para declarar la independencia, algo que los ingleses no querían en ese momento porque estaban aliados con España en ese momento en guerra contra Napoleón. Pero aparte de eso también Artigas propone la igualdad de todos ante la ley, el fin de la esclavitud, que la asamblea del año 13 después va a terminar haciendo una solución de compromiso con esto de la famosa libertad de vientres. La igualdad entre indios, entre originarios y criollos. Al saber esto directamente Alvear, que era un militar muy pro-británico que presidía la asamblea, por unas cuestiones de forma, les dice: no, ustedes no pueden estar acá en la asamblea porque fueron mal elegidos. Mal elegidos era porque habían sido elegidos de manera mucho más democrática que cualquiera de los otros congresales en la asamblea. Perdóname, Sí. me hace pensar a lo que hablábamos temprano con el senador Salino, ¿no? De cómo se eligen a los representantes y qué función cumplen. No siempre es desde los orígenes, de los orígenes no siempre es representar al pueblo, A lo que sino, es representación. sino a determinados intereses. Y sí. Bueno, las élites siempre han estado poniendo diques, ¿no? Hacia la representación con tal de alejarlo un poquito más de las masas populares. Artigas entonces se queda confinado en la banda oriental. Él nunca se propuso que Uruguay sea un país. Es el padre de la nación uruguaya, le dicen en Uruguay, pero la verdad que eso es un título que él no hubiera querido jamás. Él quería un sistema americano. Él es uno de los primeros que habla de la patria grande, y unido a las provincias del Río de la Plata. Pero las provincias del Río de la Plata no tenían esa intención. Los porteños, concretamente, los porteños tenían en realidad una visión de un país mucho más pequeño que el que tenemos. Hasta Córdoba por ahí está bien, hasta donde alcanzaba sus redes comerciales, básicamente, que era el interés. La lucha de algunos patriotas como San Martín, Güemes y demás hizo que tengamos esta extensa nación que debería ser más extensa todavía. Con Artigas como líder de la banda oriental, con este sistema que él proponía, empieza a verse el mal ejemplo entre otras provincias del Río de la Plata y de las Provincias Unidas, que se empiezan a sublevar contra los delegados de estos porteños que pretendían gobernar por delegación simplemente del gobierno central. Así se sublevan Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, en un momento inclusive Córdoba, y es lo que va a constituir justamente la Liga Federal, los pueblos libres, y van a declarar a Artigas como su protector. En este territorio tan extenso, porque convengamos que del Salado para abajo la Argentina no existía, así que era un territorio muy extenso de lo que después iba a ser la Argentina, ejerce su protectorado Artigas e impone un sistema muy original, muy moderno, diríamos hoy, comparado con lo que estaba pretendiendo el puerto de Buenos Aires. Se crea una especie de mercado común entre estas provincias, favoreciendo mucho la producción local.
se hace una ley de protección de la industria, una ley de aduanas, prácticamente como la que fue después la de Rosas, poniendo aranceles a los bienes importados, exceptuando, qué interesante, exceptuando los aranceles a maquinarias, a libros y a medicinas, cosas que no se podían fabricar todavía en nuestro territorio y que era conveniente importar. Importar. Es la administración del comercio exterior, Básicamente. Que bueno, es otra de las grandes batallas del imperialismo contra los países emergentes, subalternos, que lo sigue siendo aún hoy. Sí. El libre cambio. Otra cosa que también aterra a los porteños es el reparto de tierras que él hace. Él reparte la tierra pública entre los criollos, los indios y los negros. No contento con eso, promueve colonias agrarias, abasteciendo de semillas, de animales, de pasturas a estos recientes colonos. Impone un sistema educativo también de avanzada, principalmente con la ayuda de los religiosos, y esto hace que Buenos Aires lo considere un enemigo absoluto. Sí, A todo esto todavía estaba el enclave virreinal en Montevideo y la amenaza portuguesa / inglesa, porque eso es lo que es Brasil en su origen, amenazando del norte para tomar la banda oriental a mano de los porteños. No, y el Alto Perú, todavía... El Alto Perú candente. Candente, con presencia de los españoles muy, muy concreta, digamos. Muy La fortaleza claro. española en América era el Alto Perú, Sí. Lima, que era justamente lo que estaba planificando San Martín acá en Cuyo, armando su ejército de los Andes, que en un momento a Buenos Aires le dice: tenés que venir para acá para terminar con Artigas. Con Artigas. Yo lo que te iba a decir antes es que este modelo, vos mencionabas a Artigas como un admirador o digamos, como que reconocía a Estados Unidos, ¿no? Como un modelo, y justamente Estados Unidos creció a partir del reparto de tierras hacia el oeste, digamos, la famosa conquista del oeste. Los farmers. Claro, sin terratenientes. Claro, con reparto de tierras a familias, pero no miles de hectáreas para una sola familia, sino a poquito. Y esto mismo, por eso ese modelo aplicado a nivel, a escala Uruguay, digamos hoy, banda oriental, pero el mismo concepto. Y que para ligarlo un poco también con estos proyectos antagónicos que vos traías, ¿no? Obviamente ya iban instalándose dentro de los comerciantes porteños la idea de acaparar todo lo más posible por la vía legal o no, o el contrabando, para acaparar la mayor cantidad posible y generar una dependencia del puerto de Buenos Aires que después se extendió justamente a la producción agropecuaria de la zona de la Pampa Húmeda. Exactamente, esto lo tenemos que tener en claro todos nosotros, no es posible un desarrollo nacional como el que pretendemos nosotros, ¿no? Con industria y con distribución más o menos equitativa, con una oligarquía terrateniente como la que tenemos nosotros, claro, que es rarísima en el planeta Tierra, digamos, no hay otros países que hayan hecho este experimento. Desde ese entonces aplica Argentina, no lo entenderías. Exactamente, bueno, y ya más de 200 años y seguimos con esa rémora que tiene prácticamente relaciones de producción casi feudal, ¿no? La renta de la tierra, tipo que no laburan y que tienen millones y millones de hectáreas y reciben la corvea, pareciera, ¿no? Reciben ganancias sin hacer nada. Cuando Buenos Aires llama a San Martín justamente para terminar con Artigas y su Liga Federal, es lo que se llama la gran desobediencia de San Martín. San Martín dice: yo no me voy a pelear con
con los compatriotas de la banda oriental. Le escribe a Artigas pidiéndole que también que la corte con eso, pues bueno, San Martín su obsesión era terminar con los realistas en América, y cualquier cosa que lo estorbara le iba a estar en contra, pero no, tampoco se propone de ninguna manera derramar sangre de hermanos, como decía él. Artigas, cuando se arma la Liga Federal con estos territorios, convoca a un congreso en Concordia, creo que es cerca de Concordia, sé que es en Entre Ríos, un congreso constituyente de estas provincias, a donde van representantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, la banda oriental, y declaran la independencia exactamente un año antes de lo que lo hacen las Provincias Unidas del Río de la Plata, en junio de 1815. Bueno, finalmente la pieza que juega Buenos Aires para sacarse de encima a anarquistas, le decían, a principios del siglo XVIII, decirle anarquista a alguien es una originalidad total, ¿no? Claro. Pero bueno, es favorecer la invasión de los portugueses. De vuelta a lo mismo, ¿no? Con tal de conseguir sus objetivos políticos, los vendepatria de adentro no tienen ningún problema en convocar a potencias extranjeras para que los ayuden en sus fines. Lo abandonan completamente, favorecen esta invasión, es derrotado, Artigas sale a enfrentarle la invasión portuguesa / inglesa, repetimos, / brasilera, es derrotado en Tacuarembó. Como un último intento, Artigas manda a sus 2 lugartenientes, López y Ramírez, caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, a invadir Buenos Aires, cosa que logran muy fácilmente. Buenos Aires muy fácilmente logra transar con estos 2 lugartenientes de Artigas, que lo terminan traicionando, firmando el Tratado del Pilar, y ya sin prácticamente ningún apoyo político ni militar, Artigas emprende el exilio, otro más, emprende el exilio hacia Paraguay, donde vive 30 años con su amigo el Negro Ancina, que era un esclavo que él había liberado de los portugueses y era como su consejero, también un tipo fascinante, aparentemente hablaba 4 idiomas, era músico, poeta y asesor militar también de Artigas, que aparte también otro detalle para ver cómo la mentalidad de este hombre de la modernidad, la guardia personal de Artigas era un pelotón charrúa. Los charrúas tenían, por un episodio que no comentamos ahora, que es el Éxodo, que también es muy importante en la banda oriental, los charrúas aparentemente tenían como un cumplimiento de profecía a través de la presencia de Artigas, y tenían una devoción particular. Bueno, la guardia personal de Artigas estaba constituida por indios charrúas. En fin, Artigas termina sus días en Paraguay, 30 años de exilio, como tantos otros patriotas. Sí, exiliados. Bueno, y como tantos otros que no solo exiliados, sino como tantos otros caudillos que en realidad terminaron asesinados, ¿no? Sí. En ese sentido tuvo cierta ventaja mínima, digamos. Bueno, son las 2 opciones, ¿no? Que no terminaran con su vida, pero bueno, ¿cuántos caudillos en nuestro país en este mismo proyecto o en esta misma disputa de 2 modelos distintos, ¿no? de organización nacional, donde los terratenientes porteños y de la zona de la Pampa Húmeda versus el resto de las provincias o de los territorios que después constituirían la nación argentina, ¿no? Por todos lados. Exactamente. ¿No? Parte súper interesante de nuestra historia, que siempre queda, digamos, uno conoce San Martín, Belgrano, y las invasiones inglesas, y en realidad hay mucho más. Tal cual, y Artigas debe ser un prócer nuestro. No un prócer solamente de los uruguayos, sí. Es un prócer de la patria grande. Así es. Sí. Andrés, un placer, como siempre, Gracias. recibirlo en la mañana. Para mí es un placer venir acá siempre también. Bueno.